A todos nos ha pasado alguna vez. Haces una pregunta sencilla, directa, sin doble intención, y en lugar de una respuesta clara, recibes algo muy distinto. Un rodeo elegante, una frase calculada, una reacción que parece más una actuación que una respuesta real. No ocurre porque la otra persona sea mala, ni porque quiera herirte deliberadamente. Ocurre porque para muchos decir la verdad nunca ha sido lo más seguro. En su lugar, han aprendido a protegerse, a medir cada palabra, a decir no lo que es, sino lo que conviene. Este tipo de situaciones no aparecen de la nada. Detrás de cada evasiva, de cada silencio incómodo, de cada respuesta vaga, hay una historia más profunda. Una historia de consecuencias, de juicios, de pérdidas y de miedos acumulados con el tiempo. Cuando la verdad se percibe como una amenaza, la honestidad deja de ser una opción y se convierte en un riesgo. Y cuando eso ocurre, las palabras ya no sirven para revelar la realidad, sino para controlarla. Hoy, vamos a adentrarnos en ese terreno incómodo donde las preguntas parecen simples, pero las respuestas nunca lo son. Vamos a explorar por qué ciertas preguntas generan incomodidad inmediata, por qué provocan defensas automáticas y por qué, en muchos casos, la reacción dice mucho más que cualquier respuesta verbal. Porque a veces, lo que no se dice es exactamente lo que más importa. Cuando una pregunta es formulada, muchos creen que la respuesta nace del recuerdo o de la realidad. Pero en la práctica, rara vez funciona así. Antes de que las palabras salgan de la boca, ocurre un proceso silencioso y casi automático. La pregunta pasa por un filtro interno. No es un filtro de hechos, sino de percepción. La verdadera cuestión no es ¿qué ocurrió?, sino ¿cómo quedo yo si digo esto? En ese instante, la respuesta deja de ser una descripción honesta y se transforma en una herramienta para construir una imagen aceptable. Por eso, dos personas pueden vivir experiencias muy similares y narrarlas de formas completamente distintas. No porque recuerden cosas diferentes, sino porque desean ser vistas de manera distinta. Algunas respuestas se suavizan, otras se reducen, otras se reformulan hasta perder su forma original. No es improvisación, es adaptación. Cada palabra se elige en función del efecto que tendrá en quien escucha, no en función de su fidelidad a los hechos. Aquí aparece una dinámica clave. La conversación ya no es un intercambio de información, sino una gestión de reputación. La persona que responde actúa como su propio representante, cuidando la narrativa, eliminando elementos que puedan generar juicio o rechazo. Esto no siempre se hace de forma consciente. Muchas veces es una reacción aprendida, repetida tantas veces que ya parece natural. El problema es que, cuando esto ocurre, no estás hablando con la persona real, sino con la versión que ha decidido mostrarte. Una versión pulida, segura, diseñada para evitar consecuencias negativas. Y cuanto más importante sea la opinión del otro, más fuerte será esa necesidad de controlar la imagen. Así, la honestidad queda relegada a un segundo plano, mientras la apariencia ocupa el centro de la conversación. En ese punto, la respuesta ya no revela la verdad, sino la estrategia. El pasado suele presentarse como algo cerrado, definitivo, algo que ya no puede cambiarse. Sin embargo, cuando entra en una conversación, rara vez aparece tal como fue. El pasado se convierte en un material flexible, moldeable, susceptible de ser ajustado según el contexto y la persona que escucha. Las experiencias vividas no desaparecen, pero su forma de ser contadas sí puede alterarse. Se acortan, se redefinen o se colocan en categorías que resultan más cómodas. Cuando surgen preguntas sobre relaciones anteriores, decisiones personales o etapas de la vida que ya quedaron atrás, muchas respuestas no buscan describir lo ocurrido, sino minimizar su impacto. No porque los hechos sean irrelevantes, sino porque se teme el juicio que puedan provocar. El pasado deja de ser una historia y pasa a ser un riesgo. Un riesgo que puede cambiar la forma en que alguien te mira, te valora o te desea.
Por eso aparecen frases ambiguas, silencios estratégicos o explicaciones incompletas. No se miente de manera directa, pero tampoco se dice todo. Se seleccionan los detalles que encajan con la imagen actual y se descartan aquellos que podrían generar dudas o incomodidad. A veces se redefine lo que cuenta y lo que no. Otras veces, simplemente se presenta una versión resumida, más limpia, más aceptable. Esta edición del pasado no ocurre al azar. Está profundamente ligada a la idea de valor personal. Muchas personas sienten que ciertos episodios de su historia, si se revelan tal cual fueron, podrían reducir su atractivo o su credibilidad. Así, el pasado se reescribe no para engañar, sino para proteger una posición emocional. Es una forma de decir, esto soy ahora. Aunque para lograrlo sea necesario ocultar partes de quién fui antes. El conflicto aparece cuando se espera transparencia total. Quien pregunta cree que está accediendo a la verdad, mientras quien responde siente que está gestionando un territorio peligroso. Dos expectativas completamente distintas chocan en la misma conversación. Para uno, se trata de honestidad. Para el otro, de supervivencia emocional. De este modo, el pasado nunca desaparece, solo cambia de máscara. Permanece intacto en la memoria, pero se presenta al mundo con filtros, ajustes y correcciones. Y cuanto más fuerte sea el miedo a las consecuencias, más cuidadosa será la edición. Al final, no se oculta el pasado porque no importe, sino precisamente porque importa demasiado. Hay un momento clave en la vida de muchas personas en el que aprenden una lección silenciosa pero poderosa. Decir la verdad puede salir caro. No suele ocurrir de forma dramática ni evidente. A veces basta una reacción fría, un enfado prolongado, una retirada emocional. La honestidad, en lugar de generar comprensión, provoca tensión, reproches o distancia. Y cuando eso pasa una vez, queda marcado. Cuando pasa varias veces, se convierte en norma. En este punto nace una asociación peligrosa. La verdad deja de percibirse como algo liberador y empieza a sentirse como una amenaza. No importa si la intención era buena o constructiva, el resultado fue negativo, y el cerebro aprende rápido. Así se forma un patrón. Si digo lo que realmente pienso, pierdo. Si suavizo, sobrevivo. Con el tiempo, esa adaptación ya no se cuestiona. Se vuelve automática. Muchas personas no mienten porque quieran manipular, sino porque recuerdan lo que ocurrió la última vez que fueron sinceras. Recuerdan el silencio incómodo, la discusión interminable, la sensación de haber hecho algo mal por decir lo que sentían. Ante ese recuerdo, eligen el camino que parece más seguro. No es valentía lo que falta, es confianza en que la verdad será recibida sin castigo. Aquí surge una paradoja. Se pide honestidad, pero se reacciona mal cuando aparece. Se exige transparencia, pero se penaliza cuando incomoda. Poco a poco, la persona aprende que ciertas verdades deben quedarse dentro, que expresar deseos, límites o insatisfacciones puede volverse contra ella. Entonces, en lugar de compartir lo que realmente ocurre, ofrece una versión digerible, menos conflictiva. Este aprendizaje no se limita a una sola experiencia. Se refuerza con el tiempo, con distintas personas, en diferentes contextos. Cada reacción negativa añade una capa más de protección. Al final, la honestidad ya no es un impulso natural, sino una decisión calculada. Solo se dice lo que no pone en peligro la estabilidad, la aprobación o el vínculo. El resultado es una comunicación llena de cuidado extremo, de frases incompletas y verdades a medias. No porque no exista la verdad, sino porque decirla completa se percibe como demasiado arriesgado. Así, la actuación reemplaza a la sinceridad, y la relación se construye sobre lo que es seguro decir, no sobre lo que realmente se siente. En muchas relaciones se asume que comunicarse es simplemente hablar, expresar lo que uno piensa y escuchar al otro. Sin embargo, en la práctica, la comunicación funciona de una manera mucho más compleja.
Para muchas personas no es un intercambio de información, sino un juego de posiciones. Cada palabra se evalúa no por su contenido, sino por su efecto. Lo importante no es lo que se dice, sino lo que provoca. Por eso, ante ciertas preguntas, la respuesta no surge de la sinceridad, sino del cálculo. Se analiza el posible resultado antes incluso de formular una frase. ¿Esta respuesta generará un conflicto? ¿Cambiará la imagen que el otro tiene de mí? ¿Me colocará en una posición de desventaja? En función de esas preguntas invisibles, se elige qué parte de la verdad mostrar y cuál mantener oculta. Este tipo de comunicación no es casual. Se desarrolla con el tiempo, especialmente en contextos donde la franqueza ha tenido consecuencias negativas. Cuando alguien siente que una respuesta honesta puede convertirse en una discusión, una sospecha o una pérdida de control, opta por una versión más segura. Así, la conversación se convierte en una partida de ajedrez. Cada movimiento está pensado para proteger la propia posición. Aquí aparece una diferencia fundamental en las expectativas. Quien pregunta suele esperar una respuesta directa. Interpreta la pregunta como una solicitud de información. Quien responde, en cambio, puede percibirla como una prueba, una trampa o una evaluación. Desde esa perspectiva, responder con total sinceridad parece ingenuo. La prioridad pasa a ser defenderse, no explicarse. Cuando la comunicación adopta esta forma, las respuestas pierden su valor literal. Las frases se vuelven ambiguas, los silencios hablan más que las palabras y los cambios de tema funcionan como barreras. No se trata de falta de comunicación, sino de una comunicación intencionalmente diseñada para evitar ciertos riesgos. La estrategia reemplaza a la espontaneidad. El problema es que, aunque esta forma de comunicarse puede ofrecer una sensación temporal de control, también crea distancia. Cuanto más se filtra la verdad, más difícil resulta saber con quién se está hablando realmente. La relación se sostiene sobre interpretaciones y suposiciones, no sobre una comprensión clara. Y cuando la comunicación se convierte en estrategia, la autenticidad deja de ser el centro y pasa a ser una amenaza latente. Existen preguntas que, en el momento en que se formulan, cambian por completo la atmósfera de una conversación. No son preguntas inocentes, aunque su forma pueda parecerlo. Tocan zonas sensibles, activan miedos profundos y despiertan defensas casi automáticas. En cuanto aparecen, la honestidad deja de ser el objetivo principal y es reemplazada por la necesidad de proteger el vínculo, la imagen o el equilibrio existente. Las preguntas relacionadas con la atracción, la fidelidad o la comparación suelen estar en el centro de este conflicto. Preguntar si existe interés por otra persona, si alguien resulta más atractivo o si hay dudas ocultas, no solo busca información, también pone en juego la seguridad emocional. Una respuesta sincera podría generar celos, inseguridad o desconfianza, incluso si la realidad no implica una amenaza real. Ante ese riesgo, muchas personas optan por la negación absoluta o por respuestas idealizadas. Lo mismo ocurre con las comparaciones. Aunque comparar sea un proceso humano y automático, admitirlo resulta peligroso. Reconocer que alguien del pasado tenía cualidades distintas, o que otra persona despierta curiosidad, puede interpretarse como una traición emocional. Por eso, estas verdades suelen quedar en silencio. No desaparecen, simplemente no se verbalizan. La relación se protege a costa de la transparencia. También entran aquí las preguntas sobre lealtad y límites. Cuestiones como qué ocurriría ante un cambio importante, una crisis o una pérdida de estatus activan un temor profundo a mostrar condiciones o fragilidad. La respuesta honesta suele ser compleja, llena de matices y dependiente de circunstancias. Pero esa complejidad no encaja bien en una conversación cargada de emociones. En su lugar, se ofrece una respuesta simple, tranquilizadora, aunque no refleje toda la realidad. Estas preguntas no fallan por falta de comunicación, sino porque ponen demasiado en juego. Amenazan la estabilidad, obligan a confrontar inseguridades
y exponen pensamientos que quizá ni siquiera se han organizado internamente. Así, se responde no para aclarar, sino para evitar una explosión emocional. El resultado es una zona de silencio compartido. Ambos intuyen que hay más debajo de la superficie, pero prefieren no profundizar. Las preguntas existen, las respuestas se pronuncian, pero la verdad completa permanece intacta, protegida por el miedo a lo que podría ocurrir si saliera a la luz. Cuando las respuestas dejan dudas, el cuerpo empieza a ocupar el lugar de la verdad. Aunque las palabras puedan suavizarse, maquillarse o adaptarse, los gestos, las reacciones y los hábitos son mucho más difíciles de controlar. Por eso, cuando alguien evita una pregunta, cambia repentinamente de tema o responde con frases vagas, su comportamiento suele revelar más de lo que intenta ocultar. Las señales no siempre son evidentes. A veces aparecen como pequeños cambios. Una mirada que se esquiva, una tensión repentina en la postura, una necesidad urgente de revisar el teléfono o de alejarse físicamente de la conversación. En otros casos, son patrones que se repiten con el tiempo. Incoherencias en las historias, nerviosismo ante ciertos temas o una actitud defensiva constante indican que hay algo que no se quiere exponer. Estas reacciones no significan necesariamente una mentira directa. Muchas veces son el reflejo de incomodidad, miedo o inseguridad. El cuerpo responde a la amenaza percibida incluso cuando la mente intenta mantener el control. Mientras la boca elige palabras seguras, el cuerpo reacciona con honestidad involuntaria. Observar el comportamiento a lo largo del tiempo ofrece una imagen más clara que cualquier respuesta aislada. Las acciones muestran prioridades reales. Los hábitos revelan qué es importante y qué se evita. Las decisiones tomadas cuando nadie observa dicen mucho más que las promesas pronunciadas en una conversación tensa. Por eso, quienes prestan atención a los patrones suelen comprender antes la realidad de una relación. Aquí se produce un contraste importante. Mientras las palabras pueden construirse para tranquilizar, el cuerpo responde de forma espontánea. No sabe mentir con la misma precisión. Esa diferencia crea una grieta entre lo que se dice y lo que se demuestra. Y en esa grieta es donde suele encontrarse la verdad más incómoda. Entender este lenguaje no verbal no implica desconfiar de todo, sino aprender a escuchar más allá de las frases. Cuando las respuestas no convencen, el comportamiento ofrece pistas. No como acusación, sino como información. Porque al final, cuando las palabras fallan, el cuerpo continúa comunicando lo que la voz prefiere callar. No todas las mentiras nacen del deseo de engañar. Muchas surgen del intento de mantener la calma, de evitar discusiones que parecen innecesarias, o de proteger una estabilidad que se percibe frágil. En este contexto, las llamadas mentiras pequeñas se convierten en una herramienta cotidiana. No buscan cambiar la realidad, sino hacerla más manejable. Estas distorsiones suelen presentarse como omisiones, suavizaciones o respuestas incompletas. No se dice todo porque decirlo todo podría generar una reacción desproporcionada. Se elige una versión más amable, menos directa, con la esperanza de preservar la armonía. Desde fuera puede parecer falta de honestidad. Desde dentro se vive como una forma de cuidado. El problema aparece cuando este mecanismo se repite con frecuencia. Cada pequeña mentira evita un conflicto inmediato, pero va acumulando tensión a largo plazo. Lo que no se dice no desaparece, se guarda. Y lo que se guarda termina pesando. La relación se llena de temas pendientes, de conversaciones pospuestas y de verdades aplazadas que nunca encuentran el momento adecuado para salir. Muchas personas justifican estas decisiones pensando que la verdad completa haría más daño que bien. Creen que callar es un acto de responsabilidad emocional. Sin embargo, con el tiempo, esa estrategia empieza a erosionar la confianza. La otra persona percibe que algo no encaja, aunque no pueda señalarlo con precisión. Aparece una sensación difusa de distancia, de falta de autenticidad. Además,
Estas mentiras no siempre protegen al otro. A veces protegen al propio miedo. Miedo a ser juzgado, rechazado o incomprendido. Miedo a enfrentar una conversación incómoda que podría cambiar la dinámica establecida. Así se elige el silencio o la versión edulcorada, postergando un conflicto que, tarde o temprano, encontrará su camino. Cuando las mentiras pequeñas se convierten en norma, la relación deja de construirse sobre la verdad y pasa a sostenerse sobre acuerdos implícitos de no profundizar demasiado. Todo parece funcionar, pero por debajo se acumula una tensión silenciosa. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil resulta romper ese equilibrio artificial sin provocar precisamente aquello que se intentaba evitar desde el principio. Con el tiempo, evitar la verdad empieza a tener un costo que ya no puede ignorarse. Al principio parece una solución eficaz. Las conversaciones fluyen, los conflictos se reducen y la relación mantiene una apariencia de estabilidad. Pero esa calma es engañosa. Bajo la superficie, lo que no se dice se acumula, y lo que se acumula termina creando distancia emocional. Cuando la verdad se reprime de forma constante, las personas dejan de sentirse realmente vistas o comprendidas. Se comparte tiempo, palabras y rutinas, pero no una conexión profunda. La cercanía se vuelve funcional, no auténtica. Dos personas pueden estar juntas y, aún así, sentirse solas, porque la versión que se muestra nunca coincide del todo con lo que se siente por dentro. Este es el momento en el que aparecen el cansancio y la desconexión, no siempre como una gran crisis, sino como una sensación persistente de vacío. La relación continúa, pero algo esencial falta. La confianza se debilita no por una gran traición, sino por la suma de silencios, medias verdades y conversaciones evitadas. Cada vez resulta más difícil distinguir qué es real y qué es una actuación mantenida por costumbre. Paradójicamente, lo que se evitó para proteger la relación acaba dañándola. La falta de honestidad impide resolver los problemas reales, porque nunca llegan a expresarse con claridad. Se discute sobre síntomas, pero no sobre causas. Se corrigen detalles, pero no se afronta el fondo del malestar. Así, la relación se adapta, pero no evoluciona. Llegados a este punto, la pregunta ya no es si decir la verdad causaría daño, sino cuánto daño está causando no decirla. Mantener una versión segura de uno mismo puede evitar conflictos inmediatos, pero también impide construir una intimidad real. Sin verdad, no hay crecimiento, solo repetición. Al final, cada persona debe decidir qué está dispuesta a sacrificar: la tranquilidad aparente o la conexión auténtica, porque la verdad siempre tiene un precio. Pero el silencio prolongado suele ser más caro de lo que parece. Después de todo este recorrido, queda una pregunta inevitable que rara vez se formula en voz alta. No es una pregunta dirigida al otro, sino a uno mismo. ¿Cuánta verdad necesitas realmente para sentirte en paz dentro de una relación? Porque no todas las personas buscan lo mismo. Algunas priorizan la estabilidad, otras la conexión profunda, y entre esos dos extremos existe una tensión constante. Aceptar que no todo el mundo se comunica desde la transparencia absoluta cambia la forma de mirar las relaciones. No se trata de justificar la deshonestidad ni de vivir en desconfianza permanente, sino de comprender los patrones, observar comportamientos, reacciones repetidas, incoherencias sutiles. La verdad no siempre se revela en una frase directa, pero suele mostrarse en el tiempo, en las decisiones y en la manera de actuar cuando nadie está mirando. También es necesario reconocer el propio papel en este juego. La honestidad no solo depende de quien habla, sino también de quien escucha. Si cada verdad incómoda es castigada con reproches, silencios o ataques, el mensaje queda claro. Decir la verdad no es seguro. En ese contexto, la actuación se convierte en una forma de autoprotección. Crear un espacio donde la sinceridad no sea usada como arma es una responsabilidad compartida. Al final, no todas las relaciones pueden sostener el mismo nivel de verdad. Algunas sobreviven gracias a acuerdos implícitos de no profundizar demasiado.
Otras se rompen precisamente cuando la verdad aparece sin filtros. Entender esto permite tomar decisiones más conscientes. No sobre lo que el otro debería decir, sino sobre lo que tú estás dispuesto a aceptar y a construir. Ahora la reflexión queda en tus manos. ¿Has hecho preguntas que nunca recibieron una respuesta clara? ¿Has notado silencios, evasivas o versiones suavizadas de la realidad? ¿Crees que la verdad siempre fortalece una relación o a veces la pone en riesgo? Comparte tu experiencia y tu punto de vista en los comentarios. Tu opinión puede ayudar a otros a entender mejor este equilibrio delicado entre honestidad y protección.